Se aprobó la nueva ley de alquileres, los acuerdos, en realidad media sanción, ahora se va a debatir en el Senado, pero lo que se aprobó indica que los contratos tendrán una duración de 3 años y no de 2. Pero hay otras novedades importantes. Con nosotros Virginia Manzotti, presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios, y Maximiliano Vitar, de la Cámara de Inquilinos de Córdoba. Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Inquilinos Córdoba. Inquilinos Córdoba, sí. Muy bien. Bueno, a ver, 3 años de duración tiene la media sanción. ¿Es el cambio sustancial? ¿Hay más cambios importantes? No, yo creo que hay cambios, hay otros cambios que tienen que ver, por ejemplo, el reajuste. Va a ser un reajuste anual en esta ley y bueno, tiene que ver con un índice que va a estar entre el salario y la inflación. Eso nosotros inclusive ya hemos charlado con la asociación de todos los anteproyectos que se presentaron, que fueron muchos. Creo que hemos llegado a algunos acuerdos importantes que tengan que ver con esta equidad que pedíamos, ¿te acordás en el otro programa tuyo? Y que tiene que ver justamente con la equidad entre locatarios y locadores, pero el índice es en realidad lo que al colegio profesional le está dando un poco de incertidumbre. ¿Por qué? Y porque creemos que el índice es mayor de lo que nosotros estamos cobrando. O sea, estamos convencidos. Yo tuve una charla con mi contador esta mañana y, por ejemplo, le digo, bueno, anticipame porque los medios me iban a llamar. Tiene que ver casi con el 40%. Y la mayoría de los corredores, en mi caso personal, estamos haciendo un reajuste anual del 30%. Entonces eso es lo que... ¿Podría disparar más la cuota? Y tenemos que ver a partir de diciembre cómo se van a manejar el tema del salario, el tema de la inflación con el nuevo gobierno, pero tememos eso. Maximiliano, ¿para ustedes es bueno esto? No, para nosotros es muy bueno, porque la realidad es que nosotros venimos viendo de que históricamente los aumentos de alquileres han sido por encima de lo que es la recuperación salarial que tiene hoy un inquilino, y ha habido circunstancias, más que todo en estos últimos 3 años, donde han sido por encima incluso de la inflación, como pasó en el 2017. Y si bien puede ser que hoy uno haga un análisis con datos reales que hay hoy en la Argentina, pero los datos hoy son de una crisis económica importante y no son datos que han regido históricamente en la Argentina como para analizar ese punto en particular o hacer un análisis hoy en particular. Lo que nosotros venimos insistiendo es que necesitamos que haya un parámetro objetivo que hoy no existe. ¿Y qué pasó? Como te decía recién, Petete, en el 2017, que los aumentos de los alquileres fueron por encima de la inflación y por encima de los salarios, y en 2018 iba a pasar lo mismo, porque en ese año, a principio de año, ya había propuesto el gobierno que iba a hacer una inflación del 10%, no sé si recuerdan, y ya muchos matutinos planteaban que el mercado inmobiliario debía generar un acuerdo para que los aumentos nuevamente iban a ser del 25%, o sea que ya por segundo año consecutivo íbamos a estar por encima no solo del aumento de los salarios, sino de la inflación. En ese momento nosotros salimos a discutir y a quejarnos. Lo que pasa es que después en 2018 terminó la inflación del 50%. Entonces eso terminó siendo por debajo y quedó por debajo esta situación. Nosotros lo que estamos tratando de evitar es la especulación que hoy existe. Y muchas veces se hacen análisis o cálculos de cuántos son los aumentos que efectivamente hay en el año, pero no se tiene en cuenta de que muchas veces cuando esos cálculos no son de acuerdo a la inflación, se trata de recuperar eso en las renovaciones. Entonces tenemos saltos entre un contrato y otro, entre un 30 o un 40% de la base, y eso hay que sumarle el 15 o el 20% que hoy están planteando de manera semestral. Además, es algo importante aclarar que el aumento se plantea de manera anual. Hoy nadie en la Argentina te ofrece un aumento de alquiler de manera anual. Yo no coincido con Maxi, me permito también disentir con respecto al tema de lo que fue la inflación en el 2017, el 2018. O sea, nunca la inflación bajó fue menos del 35%, del 30%. Yo no coincido con eso y creemos que a partir de diciembre no creo que las cosas cambien tampoco demasiado, por lo menos el primer año. Entonces, en realidad nosotros ahora estamos preocupados por los inquilinos, que siempre se nos cataloga que estamos preocupados por los locadores. En realidad, con ese índice
realmente estamos muy preocupados. Es más, esta mañana estuve en una charla donde varios inquilinos me preguntaron cuál es el índice hoy si tuvieran que hacer un contrato, y es casi el 40%. Entonces, yo diciendo con eso, espero en realidad que la inflación baje, que los salarios suban y que todos puedan alquilar como corresponde. Sí, la realidad es que sorprende muchísimo que si esto fuese algo en desmedro o que generara muchísimo beneficio para los propietarios, ¿por qué en realidad hemos demorado tanto en sacar esta ley? O sea, la realidad es que muchas veces con estos discursos o estos planteos de que esto va en perjuicio de los inquilinos, la realidad es que lo único que se logra es generar un ámbito, un espacio en el cual se habilite para generar aumentos que son hoy injustificados. Petete, nosotros a principio de año hicimos una encuesta. La encuesta arrojaba que más del 50% de un salario de un inquilino se destina solamente en el alquiler, sin tener en cuenta ni expensas ni impuestos. Que en Córdoba, no solo que pagamos todos los impuestos, a diferencia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que pagan solamente el impuesto municipal, sino que además en lugares como Nueva Córdoba se están haciendo cargo los inquilinos, que son los estudiantes, de las expensas extraordinarias. Y eso es algo que viene a regular también la ley de alquileres. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las expensas especiales y con las garantías? Bien, con respecto al tema de las expensas extraordinarias, o sea, cuando se cambia el código, es claro el código que las expensas extraordinarias no las tiene que pagar el inquilino. O sea, que haya algunos abusos como algunos profesionales que sí las incorporen, pero eso es ilegal. O sea, yo creo que la expensa extraordinaria la debe pagar el propietario, ¿sí? Y la expensa común la tiene que pagar el inquilino. Con respecto a las garantías, nosotros no tenemos tantas diferencias. En el caso nuestro recibimos ingresos. Estamos recibiendo, en realidad, estamos adaptándonos a la crisis, Martínez. Estamos adaptándonos de tal manera a la crisis que nuestros honorarios profesionales, que están regulados por la ley 9445, que es el 5% del contrato, lo estamos, porque los estudiantes justamente lo están necesitando, lo estamos cobrando hasta en 5 o 6 cuotas a los honorarios profesionales. Entonces yo no creo que sea... Además, les digo sinceramente, y lo digo con mucho afecto a lo de Maxi, nosotros también estamos un poco cansados de que el sector lo catalogan al sector inmobiliario como el que va en desmedro del inquilino. Nuestros clientes son los dos, nuestros clientes son los propietarios y los inquilinos, y los vamos a defender a rajatabla. Si esta ley sale, que es un poco lo que charlábamos con él, en buena hora, y veremos después qué pasa con el sector, en términos generales digo, ¿no? Porque de repente vamos a ver si va a haber retracción o no, si la gente va a sacar los inmuebles o no. Ahora, no hay, les pregunto, ¿no hay una categorización distinta de repente para que un inquilino que alquila, no sé, un monoambiente, algo humilde, tenga una protección distinta a aquel inquilino que de repente va y alquila una casa de 800 metros cubiertos, donde tiene evidentemente otro nivel de ingreso? Bueno, el plan nacional, eso es excelente. Incorpora la ley de alquileres, incorpora la discusión de un programa de alquiler social donde no solo reivindica aquellas problemáticas de los sectores más vulnerables para poder acceder a la vivienda, sino también cuestiones particulares como por ejemplo los jubilados, que hoy están sufriendo muchísimo por los aumentos de los medicamentos y los servicios, y que tienen otro tipo de inflación que no es la nuestra, y a su vez también el tema de aquellas personas, o mujeres mejor dicho, disidencias, que sufren abuso o violencia de género. La realidad es que eso también se ha incorporado incluso en el debate, y nosotros, vuelvo a repetir, no es que ataquemos ni tratemos de demonizar a nadie. Claramente las generalizaciones siempre son injustas. Es decir, ahora, en ese sentido es importante aclararlo. Lo que pasa es que nosotros extraemos experiencias todos los martes y los jueves de problemas que tienen los inquilinos con propietarios y con inmobiliarios. Si yo les preguntara a ustedes dos, sintéticamente, porque se nos va el tiempo, ¿cuál es el motivo de fricción o de polémica entre inquilino y propietario que tienen más frecuentemente? ¿Cuáles son? La falta de pago del alquiler, las reparaciones, quién las paga, quién las cobra. Bueno, la reparación es un tema que a nosotros nos va a favorecer muchísimo como inquilinos, porque en realidad encuadra las obligaciones del propietario, ¿sí? Que eso lo hemos conversado mucho. El propietario se va a tener que hacer cargo de los arreglos que correspondan, siempre que no sean... ¿Con el aval de él o si lo decide el inquilino? No. Yo creo que, hay que intimar por acuerdo de partes, yo creo que uno puede intermediar para que no haya ni intimaciones, porque cuando hay intimaciones, que es lo que proponen, ¿sí? Es lo que empiezan las fricciones. Nosotros estamos intermediando y creo que con una buena intermediación como profesional nosotros podemos lograr hacerle entender al propietario cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, y en el caso del inquilino, cuáles son sus derechos y también cuáles son sus obligaciones. Entonces, en ese caso del tema de los arreglos,
creo que la ley se ha hecho un aporte muy, muy bueno, porque enmarca en realidad una problemática que era gris. Pero ¿cómo quedó la ley? Lo que hoy plantea la ley es que Sí. es, de alguna manera, si son reparaciones que no son urgentes, habilita la posibilidad del inquilino de poder intimarlo para que lo solucione o en su efecto solucionarlo y reducirlo del canon locativo o del alquiler. Además, también establece que si estos problemas, que es lo que nosotros discutimos, estos problemas generan un impedimento en el uso de la cosa, también deducir eso del monto del que se paga el alquiler. Lo que pasa es que en este sentido vuelvo a insistir. Nosotros venimos planteando de que la realidad es que muchas veces nos ha pasado inquilinos que a través del acompañamiento que le hacemos de Inquilinos Córdoba, han mandado una carta documento y no solo que le han rechazado la carta documento, sino que le han incorporado en el alquiler el monto de lo que se ha pagado por la emisión de la respuesta a la carta documento. En esa situación en la que nosotros estamos. Por eso digo, yo entiendo y comparto que debería ser las dos partes las que defienden el corredor inmobiliario. Pero la realidad es que a pesar de que nosotros somos los que pagamos la comisión y que incluso en su momento, cuando discutimos que le pague el propietario, nos dijeron que no y que a lo sumo tenía que ser mitad, nosotros discutimos. Lo que pasa es que no están defendiendo los derechos del inquilino muchas veces. Y nos pasa con casuística. Si quiere, Petete, lo invito. Martes y jueves lo hacemos en el CISPREM, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, y si no, de 4 a 6 los jueves, y ahí le vamos a demostrar el abuso inmobiliario que hoy existe en Córdoba. Nosotros en el Tribunal de Disciplina de nuestro colegio profesional, que tiene 2.600 matriculados, estamos recibiendo denuncias por abusos en algunos contratos en una forma ínfima, ¿sí? Yo los invito a los inquilinos, que además de reunirse 2 veces por semana con respecto al tema de la asociación, que me parece con una causa enorme, que vengan y que denuncien en el Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios, en el CPI, los abusos que cometen nuestros matriculados, porque el Tribunal de Disciplina está para eso, está para sancionar, ¿sí?, los abusos realizados hacia los inquilinos. Yo tengo una estadística de este último año, no entró una denuncia de ningún tipo de abuso. Es más, trabajamos con el ERCEP en forma directa. Todas las denuncias que entran por ERCEP pasan directamente al Colegio Profesional. Yo supongo que debe haber propietarios que cometen abusos, corredores inmobiliarios que cometen abusos y también malos inquilinos, porque hay de todo. Obviamente, por eso digo que las generalizaciones siempre son injustas. Por Pero eso. en este sentido, y Virginia me puede decir que me lo puede refutar si no es así, pero la realidad es que hoy hay un mercado paralelo, porque ella habla de los corredores matriculados, porque hay 2 colegios en Córdoba. Uno que hace corredor, que son los martilleros, que algunos tienen, que quieren ejercer también como corredores, y después está el colegio de corredores. Ahora, yo les planteo esta situación, y lo pongo en la mesa, pero lo discutamos. La realidad es lo siguiente: yo como inquilino, primero, me plantean, bueno, si no está matriculado, no tendré que pagar la comisión. Bueno, yo como inquilino, si le digo, no, vos no estás matriculado, vos no me podés cobrar la comisión. Vos, Petete, ¿vos decís que me va a alquilar a mí? No. Bueno, si yo te digo a vos que le voy a hacer una carta documento a mi inmobiliaria, ¿vos pensás que me van a renovar a mí el contrato? No me lo van a renovar. Y ese es el problema. Por eso nosotros seguimos insistiendo, que el poder de fiscalización obviamente lo tiene que hacer el colegio, pero el colegio muchas veces está atado de mano. ¿Por qué? Porque no están todos matriculados. Casi el 70% de hoy del mercado está por fuera. Las irregularidades, las irregularidades que se cometen es cuando el inquilino, ¿sí?, va a un ilegal. Se nos ha acabado el tiempo, el tema da para mucho. Hay 8 millones de inquilinos en la República Argentina, es decir, es un problema general y lo vamos a seguir tratando. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas